Recientemente se ha producido un hecho que ha tenido gran repercusión en el mundo de las revistas. El caso de paternidad de Ande ha llamado la atención de todos. Este incidente afectó profundamente no solo a Ande y Hakan, sino también a sus familias y al círculo más amplio. La gravedad de las acusaciones y el hecho de que los medios de comunicación las sacaran constantemente a la agenda hicieron que el tema se convirtiera en un escándalo aún mayor. Aunque los casos de paternidad a menudo se consideran asuntos personales y privados, este caso tiene una dimensión diferente. El caso de paternidad que Ande interpuso contra Hakan tuvo un gran impacto tanto en su vida personal como en el ámbito social. En sus declaraciones tras interponer la demanda, Ande afirmó que recurrió a este camino para revelar una verdad que viene desde hace años y reclamar sus derechos. Hakan, sin embargo, no guardó silencio ante las acusaciones y compartió su punto de vista con los medios. En esta serie de vídeos examinaremos en detalle el detrás de escena del caso de paternidad y cómo se desarrolló este proceso. En la primera parte discutiremos las acusaciones de Ande y el proceso de presentación de este caso. Le contaremos los hechos que llevaron a Ande a presentar una demanda y lo que vivió en este proceso. Las declaraciones de Ande revelarán no solo las dificultades que vivió, sino también su relación con Hakan y la evolución de esta relación a lo largo de los años. En la segunda parte examinaremos las respuestas de Hakan a las acusaciones y su propia perspectiva. Las declaraciones de Hakan harán escuchar las voces no solo de una de las partes de este caso, sino también de ambas partes. Las dificultades que Hakan experimentó durante este proceso y la actitud que adoptó ante el caso permitirán examinar el incidente con mayor profundidad. En la tercera parte discutiremos los efectos de este caso en las familias y sus reacciones. ¿Qué actitud mostraron las familias de Ande y Hakan en este proceso? ¿Cómo se vieron afectadas las relaciones entre familias por este caso? En esta sección explicaremos las tensiones que viven las familias y cómo se gestionan. En el cuarto capítulo examinaremos la actitud de los medios de comunicación y del público ante este acontecimiento. ¿Cómo fue manejado el caso de paternidad por los medios? ¿Cuáles fueron las reacciones del público? En esta sección discutiremos en detalle el impacto de los medios de comunicación en el incidente y la actitud del público hacia este escándalo. En la última parte hablaremos sobre el futuro de los litigios de paternidad. ¿Cómo funcionará el proceso de litigio? ¿Cómo afectará este caso a las vidas de Ande y Hakan? En este apartado analizaremos el futuro del proceso litigioso y sus posibles consecuencias. En esta serie de vídeos cubriremos todos los aspectos del caso de paternidad en detalle. Les presentaremos el detrás de escena y los efectos de este escándalo con nuestros análisis de las declaraciones de Ande y Hakan, las reacciones de las familias, la actitud de los medios de comunicación y el futuro del proceso del caso. El caso de paternidad presentado por Ande se destaca no solo como un proceso legal, sino también como una lucha personal. Al presentar este caso, Ande pretende no solo revelar una verdad biológica, sino también poner fin a una incertidumbre que dura años. Entonces, ¿cuáles fueron los acontecimientos que llevaron a Ande a este punto? ¿Qué pasó detrás de escena de las acusaciones de Ande y del proceso de presentación de la demanda? Si bien Ande habló sobre su relación con Hakan y la evolución de esta relación a lo largo de los años, también compartió detalles que mucha gente desconoce. Ande era una mujer joven y esperanzada cuando conoció a Hakan. Su relación fue extremadamente feliz al principio y se dedicaban el uno al otro con gran amor. Sin embargo, con el tiempo comenzaron a surgir algunos problemas en su relación. Ande afirmó que la mayoría de estos problemas se deben al comportamiento irresponsable de Hakan y a no darle suficiente importancia a la relación. Durante su relación, Ande tuvo un hijo con Hakan. Sin embargo, Hakan nunca aceptó este hecho y afirmó que el niño no era suyo. Ande afrontó esta situación con gran decepción y tristeza. La negativa de Hakan a aceptar a su hijo fue un gran trauma para Ande. Ande explicó en detalle las dificultades que experimentó durante este periodo y las actitudes irresponsables de Hakan. La decisión de presentar una demanda de paternidad no fue fácil para Ande. Ande intentó interiorizar esta situación durante años y esperaba que Hakan algún día aceptara la verdad. Sin embargo, la actitud de Hakan no cambió y Ande finalmente decidió emprender acciones legales. Al tomar esta decisión, Ande pensó que tenía que dar este paso por el futuro de su hijo y por sus propios derechos. Durante este proceso, la familia y amigos de Ande le brindaron un gran apoyo. Las afirmaciones de Ande no se limitan a que Hakan no acepte su paternidad.
Andy afirmó que Akan exhibió muchos comportamientos irresponsables a lo largo de la relación y que estos comportamientos afectaron profundamente su relación. Andy afirmó que Akan desaparecía con frecuencia, no cumplía con sus responsabilidades y tenía aventuras con otras mujeres muchas veces. Estas situaciones socavaron la confianza de Andy e hicieron que la relación fuera insostenible.